Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Disculpen mi voz amigos, pero sigo un poco enfermo de la garganta. Así que quiero presentarles un tema bastante interesante que habla la revista de The Economist sobre quién está a cargo en Europa. El este está arriba, Alemania está abajo, Gran Bretaña está fuera. ¿Qué está pasando con el viejo continente? Es importante este análisis. Mira, el fútbol es un juego que 22 hombres persiguen una pelota durante 90 minutos y al final los alemanes siempre ganan. Esto es lo que bromeaba Gary Lineker, el jugador inglés. Y es que durante décadas la Unión Europea tuvo una dinámica política igualmente previsible, ya sea que estuviera compuesta por 6 países, 12 o 27. Los Estados miembros buscaron compromisos hasta lo que habían logrado Francia y Alemania fuera aceptado por todos. Pero en el viejo modelo de dominio de sus dos miembros más importantes llevó mucho tiempo chirriando. A medida que Europa se va enfrentando a repetidas crisis, ya está tomando forma una geografía de poder nueva y más fluida. 3 años de bicho, luego la intervención democrática en Ucrania, ya han ayudado a reformular este proyecto europeo. Esto incluye también cambiar el equilibrio sobre quién importa. La defensa y la ampliación hacia el este, áreas políticas que alguna vez fueron inactivas y ahora son prioridad. Dan una nueva voz a los vecinos de Ucrania en Europa Central, y el ascenso de China y la perspectiva de su resurgimiento de el trumpismo en Estados Unidos ya han hecho que la Unión Europea reconstruya estos acuerdos económicos a menudo, siguiendo líneas estatistas francesas. Estos imperativos climáticos ya han reforzado el valor de tomar las medidas a nivel colectivo, que es un enfoque favorecido por las instituciones cuasi federales de la Unión Europea en Bruselas. Y desde Finlandia hasta Francia, los populistas de la extrema derecha están ganando influencia antes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio. Y es que ustedes vean lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Alemania con el tema de sus agricultores, sus granjeros, lo que han hecho de estas protestas en masa. Esto ya pasó en Holanda, en Países Bajos. Esto se está extendiendo en muchas partes de Europa porque incluso han querido decir que la Unión Europea, la Comisión Europea, es la que tiene que decidir por encima del interés nacional, porque bueno, es que en juego va la Europa tal, ¿no? Y vienen estas cuestiones climáticas, vienen el tema de dejar de utilizar fertilizantes en tanto porcentaje, una cuestión que obviamente sin granjeros no hay alimentos, sin granjeros no hay cerveza, por ejemplo. Entonces, aquí les están diciendo es que son ultraderechistas, son los devoradores de mundos, tratando de espantar y tratando de hacer este tipo de propaganda. Pero miren, no hace mucho Angela Merkel era una líder indiscutible del continente, y su sucesor como canciller alemán, Olaf Scholz, no ha asumido su cargo. Muchos esperaban que Emmanuel Macron lo aprovechara, y entre ellos el propio presidente francés. Pero se están enfrentando a una situación política cada vez menos tensa, más bien, más tensa en sus países, que el 8 de enero le llevó a despedir a su primer ministro con la esperanza de reiniciar al gobierno. En este caso Emmanuel Macron, donde vaya, están metiendo un niño de 34 años en el gobierno. Y antes de proseguir, quiero que vean por ejemplo qué es lo que dice acá Arnaud Bertrand sobre esta situación, ¿no? ¿Quién es este personaje en este caso? Miren acá, ¿no? Francia simplemente ya no es un país serio. Nuestro primer ministro Gabriel Attal tiene 34 años, ¿no? Amigos, es un niño. Aquí está su currículum vitae. Fui a una de las escuelas secundarias más elegantes de París, École Alsacien, no sé cómo se pronuncia, Alsacien. Graduado universitario de Ciencias Políticas en París en 2012, con maestría en Asuntos Públicos. Trabajó en un trabajo de baja categoría como enlace parlamentario durante 5 años en el Ministerio de Salud. Se convirtió en diputado en el 2017 por una pequeña circunscripción elegante del Gran París. ¿Cómo pudiese decirse que es un buen orador público? Fue nombrado portavoz de la République en Marche, partido de Macron,
en enero de 2018. Para octubre del 2018, nombrado secretario de Estado del Ministerio de Educación Nacional y Juventud, 2020. Se convierte en portavoz del gobierno. Mayo de 2022, asume como ministro de Acción y Cuenta Pública. Julio de 2023, nombrado ministro de Educación Nacional y de Juventud. Enero de 2024, primer ministro, es decir, amigos, segundo al mando. Así que aquí tenemos un tipo que se graduó en la universidad hace solamente 12 años, que solamente tiene 6 años de experiencia laboral en un puesto con responsabilidades reales, y a la mitad de este tiempo fue portavoz, es decir, secretario de prensa. Nunca ha trabajado ni siquiera estudiado fuera de París. Obviamente ha permanecido en la misma pequeña y cómoda burbuja durante toda su muy corta vida, pasando directamente de los bancos de su elegante escuela a los del gobierno francés. La mayor dificultad que ha sufrido en su vida fue probablemente cuando su mamá lo castigó por no haber hecho su tarea. ¿Me estás diciendo que este es el perfil de un hombre de carácter y de la experiencia de vida necesaria para poder liderar al gobierno de un país? Ya pues, sé que las democracias liberales se han vuelto tal que se supone que los políticos son meras caras bonitas que simplemente te explican que no es cierto, que todo va a la... ya saben, y somos los mejores. Pero incluso con este estándar, eso solamente es una broma, quiero decir. Al menos intenten que parezca real. Y de hecho, elegir a cualquier agricultor francés de 50 años al azar y me sentiría más seguro si liderara el país, sin faltarle al respeto a los agricultores, obviamente, ¿no? O sea, ustedes nada más piensen en ello, en la cuestión en cómo ahora en las democracias liberales siempre se quiere elegir, por ejemplo, este tipo de corte de personaje, como en el caso de México cuando tuvimos a Enrique Peña Nieto, ¿no? Un personaje que das porque decían ahí, ay, es que mira, le estaban construyendo una carrera política porque andaba con una actriz, porque decían las mujeres en aquel entonces, cuando nada más el entretenimiento era ver telecomedias, y es que es guapo, ¿no? Eso decían, ese era el argumento. Bueno, volvamos acá con esto. No puede postularse para la reelección en 2027 y exuda una actitud segura de sí mismo que a menudo irrita a sus colegas líderes de la Unión Europea. Alemania y Francia tienen una autoridad incomparable cuando están alineados, pero rara vez lo están, ¿no? Porque obviamente son potencias de la región y obviamente todos tienen sus propios intereses. Alemania, que en su momento, digo, lo sigue siendo, pero sin su pilar, que fue la energía y la conexión con Rusia en este sentido, por el Nord Stream 1 o 2, que en estos momentos ya no existe dicha, y que también están pensando en eliminar a su principal socio comercial, que en este caso es China. Vaya, ustedes están viendo la crisis económica en la que se están insertando muchas compañías que están llevándose a la quiebra y sobre todo cambiando de lares, porque ya Alemania ya no es accesible para las empresas químicas, ¿no? Se van a China, se van a otros lados. Entonces vamos viendo cómo en este sentido van cayendo. Caso de Francia, está perdiendo a sus colonias en África, principalmente en el Sahel. Mira, sin un liderazgo claro, ¿quién importa hoy en día? Depende de lo que esté en juego. Tomemos por ejemplo la defensa y la seguridad. Cuestiones que están en primer plano en la mente de todos dada la situación en Ucrania y más recientemente en Oriente Medio. Porque después de la intervención de Rusia en febrero de 2022, pocos habían mirado a Alemania en busca de dirección. Se habían dejado enganchar el gas ruso y sus fuerzas armadas eran tan inadecuadas para su propósito que Olaf Scholz declaró la necesidad de una Zeitenwende, que en cambio es el espíritu de las veces. En cambio, los países de Europa Central encabezados por Polonia y los 3 estados bálticos se sintieron justificados después de años de advertir sobre este peligro que representaba Rusia y su antiguo señor supremo. Déjenme, les pongo esta imagen que es interesante ponerla acá para mostrarles. Aquí está. Que poner aquí la revista de The Economist. Aquí está. Miren esto. Ahí está.
Su influencia se ha visto en dos cambios de política. Uno es que la propia Unión Europea pague por el envío de armas a Ucrania, un primer paso hacia el gasto de defensa. En segundo, es la ampliación que anteriormente no estaba en la agenda. Ningún país se ha unido desde Croacia en 2013. Y ahora nuevamente, 9 candidatos se encuentran en distintas etapas de conversaciones. Vean el mapa. La más notable es Ucrania, cuya causa fue apoyada por Europa Central a pesar de las reservas iniciales que tiene Francia y Dinamarca. El 14 de diciembre, los líderes de la Unión Europea habían acordado iniciar conversaciones formales de adhesión, y cuando el bloque se expanda a 36 países, lo que llevará años, si no décadas, el centro de gravedad se desplazará decisivamente hacia el este. Que mucho de lo que hemos hablado, amigos, y donde parte del interés del hegemón es ¿no? Ir agrandando en este sentido esta alianza, ir agrandando la Unión Europea, pero sobre todo en cambiar ya lo que anteriormente estaba en Alemania, en Francia, que sea esto. Este es el nuevo eje donde se quiere dar prioridad a que sean las nuevas potencias, donde obviamente van a fluir muchos capitales, y ahí Estados Unidos claro que le va a meter dinero a los polacos, ¿no? Y sobre todo a estos enanos que están ahí, ¿no? Caso de Estonia, Letonia, Lituania. Mira, en términos más generales, los centroeuropeos ahora tienen suficiente peso para hacer retroceder estas ideas que emanan del oeste más lejano. El principal de ellos es la autonomía estratégica, un concepto cambiante impulsado por Macron, y sostiene que Europa debería de poder actuar independientemente de los demás, por ejemplo, asumiendo una mayor carga de defenderse. Los formuladores de políticas en Polonia o Eslovaquia consideran que las garantías de seguridad ofrecidas por la OTAN y por ende Estados Unidos son mucho más convincentes. Esos llamamientos franceses para que las Fuerzas Armadas de la Unión Europea compren equipo militar europeo, es decir, a menudo francés, han sido en gran medida ignorados. ¿Qué leen ustedes entre líneas aquí, amigos? Efectivamente, lo que están ellos queriendo decir es que quieren vasallos, quieren que el eje gire en torno a aquellos que no pidan autonomía, quieren a aquellos que sean como el Milei, ¿no? En el sentido de cuando el mundo se está desdolarizando, prefieren un tipo que remate absolutamente todo, que no quiera autonomía, que es eso. Mira, aún así, a pesar de toda la influencia que tiene Europa Central en lo que respecta a Ucrania, su voz apenas se escucha en lo que respecta a otras partes de la formulación de políticas europeas. La autoridad moral acumulada en Varsovia y Bratislava al ayudar a Ucrania se vio algo afectada después de que cerraron sus fronteras a las exportaciones agrícolas en abril pasado, irritando a los líderes de Kiev, ¿no? Porque obviamente Ucrania, una nación que tiene las tierras más fértiles de todo el planeta, y más aparte que tenían esta energía en el caso de los fertilizantes y un potencial, pues estaba tronando todos los precios de las naciones de Europa en cuestión agrícola. Y todos decían, oye, no, maestro, me vas a torcer, ¿no? Principalmente los polacos. Mira, ¿por qué cuando se trata de política económica a Europa se le está haciendo pensar cada vez más en términos franceses? En este caso, el claro llamado de Macron a la autonomía estratégica ha demostrado ser mucho más potente, impulsada por una desconfianza de larga data hacia la globalización y nuevos temores sobre cadenas de suministro que pueden verse perturbadas por bichos o por una geopolítica desordenada. Francia lo que quiere es que el continente sea más autosuficiente. Y las tensiones entre Estados Unidos y China, así como la perspectiva de una nueva administración de Trump en 2025, ya han hecho que otros europeos lo estén escuchando. Entonces, vean esto, amigos, porque parte de lo que aquí está comentando, ¿no? Este principal medio de comunicación del hegemón es esto, es la letra chiquita. Cuidado con los autócratas, cuidado con aquellos que quieran ser autosuficientes, cuidado con aquellos que no doblen la rodilla ante los intereses y este tipo de agendas, ¿no? Es lo que yo interpreto. Cada quien es libre, amigos, y en la descripción les voy a poner el link de este artículo de Economist. Es libre de opinar lo que quiera. Yo no quiero influir en ustedes. Ustedes sean libres de pensar críticamente.
Ok, miren. Macron ha impulsado esta noción de que Europa ha sido ingenua en sus relaciones con el resto del mundo, manteniendo sus mercados abiertos cuando sus socios comerciales no lo hacen. En este caso, Estados Unidos con su plan proteccionista de su transición verde, ¿no? Build Back Better, que está haciendo Joe Biden y que prácticamente se está torciendo a los europeos al atraer estos capitales. La energía ya es carísima y dependen de nosotros, pues ¿por qué no se vienen para acá? Y aquí les vamos a estar pagando para que estén, ¿no? Subsidios gigantescos. Bueno, China con sus enormes políticas de transición y subvenciones. Las normas de la Unión Europea que prohibían a los gobiernos nacionales mimar a las industrias favorecidas fueron archivadas durante el tema del bicho y nunca se recuperaron. Y así, con este mantra de Europa primero, los políticos ahora están ejerciendo más control sobre la forma de sus economías. Esta idea francesa de que Europa tuviese una política industrial alguna vez fue tabú, pero ahora es un enfoque que se está aceptando. Los impulsos dirigistas de Francia prevalecieron porque sus ideas llenaron el vacío dejado por Gran Bretaña, que votó en favor de abandonar esta en 2016, y finalmente salió 4 años después. Si hubiesen seguido siendo miembros de este club, hubiesen frustrado con entusiasmo los planes franceses. Ahora la tarea queda en manos de sus antiguos aliados del norte de Europa, como el caso de Dinamarca, Irlanda o Países Bajos, así como la Comisión en Bruselas. Pero esa alianza laxa solo puede diluir los planes franceses y no impedirlos por completo. Y en este caso, Gran Bretaña no es el único país que no se encuentra en la mesa más alta de la Unión Europea. Una ausencia más sorprendente es Alemania, donde Scholz es visto como un desaparecido en acción de escena europea. Una coalición complicada que incluyen a los verdes de la izquierda y a los liberales del libre mercado, que han reducido su capacidad para cerrar acuerdos en Bruselas. Esta coalición alemana avanza más lentamente que los debates dentro de la Unión Europea, y esto lamenta un alto funcionario de Bruselas, y eso le está costando influencia. Pues, ¿cómo pueden confiar o cómo puede tener influencia este señor Scholz cuando prácticamente en sus narices le torcieron el Nord Stream, y donde fue a Estados Unidos, estuvo un día con Biden, se fue y sacan los medios de comunicación de ambos países una nota que, vaya, no creo que ni Disney escribe algo tan chafa. Mira, la ausencia de Alemania ha sido a menudo una ganancia para Francia. Muchas decisiones políticas de la Unión Europea tienen un tinte claramente francés en estos días. Por ejemplo, la ausencia de los nuevos acuerdos comerciales importantes, que es aborrecible por los agricultores de ese país, o una relajación parcial de las normas europeas que limitan los déficits presupuestarios. Pero sobre todo, la ausencia de un compromiso alemán está obstaculizando las ambiciones de Macron. Los planes federalistas ideados en París realmente están cobrando vuelos solo cuando sus homólogos en Berlín acceden a estos. Y nadie cree que esta mala química entre el frío y el norteño Scholz y el efervescente eurófilo Macron vayan a mejorar pronto. En otras circunstancias, Francia puede haber buscado alianzas que pudiesen haber modificado aún más el equilibrio de poder, pero hay pocos lugares obvios donde buscar. Italia está dirigido por Giorgia Meloni, cuyo populismo de extrema derecha dificultó el trato de su corriente principal. Que ojo, amigos, en ese caso, ustedes nada más vean con quiénes se codea, qué ha hecho en realidad en sus políticas, que decía en campaña que nunca cumplió, ¿no? Y a la vez se está codeando con esta gente en el web. Los Países Bajos, que están perdiendo a su antiguo primer ministro, Mark Rutte, quizás en favor de Geert Wilders, aliado ideológico de Meloni, donde la política... Ojo con esto, porque Países Bajos también tuvo una, por así decirlo, levantamiento de los granjeros y de la población en su mayoría, que dicen, se acabó, no queremos esto. ¿Por qué? Porque muchos se van a ir a la calle en el sentido de los granjeros, gente que lleva más de 5 generaciones trabajando la tierra y que le dicen de la noche a la mañana, no, pues ahora no, porque hay que salvar a los pajaritos. ¿Y sabes qué?
30% de bajada en la utilización de fertilizantes, el que nada más puedan tener a lo mucho 2 vacas en campos del tamaño de fútbol. Dices, eso es económicamente inviable. Todo el mundo dice no, si nosotros pues obviamente no hay economía, no, un país si no puede producir sus alimentos, ¿qué pasa, verdad? Alemania lo están teniendo ahorita. Aquí dicen, es que son los ultraderechas, ven cómo los quieren pintar. Ojo, la política caótica de España ha limitado su apetito por influir en un debate europeo. El recientemente regresado Donald Tusk a Polonia es liberal y pro Unión Europea, pero tiene mucho trabajo por delante en casa. Quizás el mayor beneficiario de este vacío hayan sido las instituciones centralizadas de la Unión Europea en Bruselas, es decir, no elegidas democráticamente, ¿no? Y bajo la dirección de Ursula von der Leyen, ella misma alemana, desde el 2019, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha acumulado más poder que nunca. Su maquinaria en Bruselas, formada por 32.000 personas, ha sido durante mucho tiempo una fuerza reguladora formidable, si saben a lo que se refiere, como lo han descubierto los varones del Silicon Valley a lo largo de los años. Pero también ha incidido cada vez más en cuestiones de política y geopolítica. Esto comenzó con el tema del bicho, cuando los gobiernos habían pedido a la comisión que supervisara la adquisición de últimas soluciones para todo el bloque. Y ojo con lo que tiene ahí a cuestas esta Úrsula con esos temas, ¿eh? Bueno, un resultado de la recesión inducida por el tema del bicho fue Next Generation en la Unión Europea, un fondo de recuperación de préstamos y subvenciones por un valor de 807.000 millones de euros, que es equivalente a 890.000 millones de dólares. La comisión, al estar a cargo de este funcionamiento, ha podido canalizar este dinero de manera que coincida con sus propias prioridades. Por ejemplo, los planes para reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2050, una ambición que entusiasma mucho más a los funcionarios de Bruselas que muchos políticos nacionales que tienen que defender la política ante sus votantes temen que esa agenda verde vaya a afectar aún más su poder adquisitivo. Vean lo que está pasando en Alemania. Ustedes investíguenlo por su cuenta, para que digan, ay, es que Pablo nos quiere de... Ustedes háganlo. Vean lo que pasó ahí en Países Bajos. Está esta chica, ¿cómo se llama? Eva Van der Benbrucker o algo así, ¿no? Ella, y que también estuvo presente en la protesta alemana actual sobre esto. Porque cuando escuchas a la gente, incluso Clayton Morris de Redacted fue el día de ayer a Alemania para precisamente entrevistar de viva voz a esta gente. Bueno, volvamos, ¿no? Una cosa es aquellos que están detrás de un escritorio en esta burbuja, ¿no? Prácticamente con todos sus salarios a tope. ¿Y qué hay de la gente de a pie? ¿Qué hay cuando vas al supermercado y en comida se te va la gran mayoría de todo? Bueno, tener más discreción sobre el dinero de la Unión Europea le ha dado a la Comisión una nueva autoridad, dictando a los Estados miembros cómo deben de gastar el efectivo. Y estos poderes pueden utilizarse como un palo. Hungría y Polonia han sido privadas de dinero por obstaculizar el Estado de Derecho de su país. Por ejemplo, la forma en la que se administran los tribunales, donde Viktor Orbán, líder autoritario de Hungría, ha estado pidiendo a gritos 30.000 millones de euros en dinero suspendido de la Unión Europea. En Polonia, Tusk hizo campaña en otoño por parte sobre su capacidad para desbloquear fondos de la Unión Europea que habían sido bloqueados debido a sus políticas del predecesor. Pero ¿es esta la señal de una Europa federal en ascenso, de su superestado europeo en ciernes? Para países como Hungría y Polonia puede parecer que así lo es, pero existen límites a los poderes de la Comisión. Parte de la influencia de la señora von der Leyen proviene del hecho que coordina estrechamente con los capitales nacionales. Por ejemplo, en materia de sanciones contra Rusia, puede influir en el debate y, por ejemplo, en la actitud de Europa hacia China, donde está impulsando un enfoque comercial de eliminación de riesgos. Esto es importante, porque muchos de los países de la Unión Europea, su principal socio comercial es China, ¿no? Y acá, eliminación de riesgos y prácticamente
Barrelo. Es como el caso de Milei, que dice: quitaremos relaciones con China y con Brasil. Maestro, son tus principales socios comerciales, ¿no? ¿Qué vas a hacer sin ellos, no? Pero el tipo es un burro. Miren, menos conflictivo que el desacoplamiento sugerido por Estados Unidos. Puede decirse que es lo más parecido a un líder europeo en estos días, pero su poder aún depende de que otros lo sigan. Va a tener que convencer a los líderes nacionales para que vuelvan a nombrar para un segundo mandato a ella después de las elecciones europeas de junio. Y Bruselas todavía gasta poco más de 1% de su PIB total del bloque. Así, las elecciones también tienen una manera de reajustar el orden europeo. A los populistas les ha ido bien en Holanda y en Eslovaquia, no así en Polonia y en España. Y se espera que gane terreno en las elecciones del Parlamento Europeo. Las fuerzas más poderosas de Europa de posguerra, un consenso blando a favor de valores liberales y un Estado de Derecho, pueden verse amenazados. Y una vez superadas las euroelecciones, la atención se centrará en la de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal garante de la seguridad europea y un importante contribuyente en el esfuerzo bélico de Ucrania. Una victoria del expresidente sería recibida con horror generalizado, y el hecho de que los votos emitidos a un océano de distancia de París, Berlín o Varsovia sean tan importantes para el futuro de Europa, seguramente desatará argumentos de que la arquitectura de poder allí todavía le queda mucho por evolucionar. Entonces, amigos, aquí estamos viendo, ¿no? Prácticamente cómo lo está describiendo The Economist, donde compórtense, vayan en línea con lo que Estados Unidos piensa de la democracia, de estas democracias liberales, ¿no? Sigan la agenda que les dicta Ursula von der Leyen, que prácticamente ya sabemos que es la del hegemón. ¿Y qué pasa en realidad con la gente de a pie? Ustedes nada más analicen lo que comenta la gente de a pie. Analicen cómo se siente en realidad la gente, porque creo que no eres ajeno, ¿no? Tú sabes qué pasa con ese tipo de medidas, ¿verdad? De la gente. Vamos a dejarlo aquí, amigos, pero ustedes, cada quien fórjese su propia opinión. Gracias a todos mis mecenas de Patreon por apoyarme. Gracias en verdad porque ustedes mantienen este canal que todavía siga con vida. Gracias a todos. Si ustedes gustan apoyarme es aquí a través de www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Desde $1 pueden apoyarme. O, que es lo mismo, como 16 pesitos mexicanos. Gracias a todos. Para La Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho y pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, dejen un pulgar para arriba, compartan en sus redes sociales. Cuídense mucho.